Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Queremos hoy fijar nuestra atención en un fenómeno que a muchos de nuestros espectadores preocupa gravemente. Nos referimos al deterioro de la justicia plasmado en leyes penales que se revelan inoperantes ante conductas delictivas cada vez más ensañadas y frecuentes, o bien en resoluciones judiciales que causan consternación y escándalo. Detrás de este descontento ante el sistema penal español subyace el convencimiento de que la justicia ha dejado de responder a su razón de ser, que no es otra sino dar a cada uno lo suyo, al criminal su castigo, a la víctima su reparación y al cuerpo social la confianza en quien administra reparaciones y castigos. Y allá donde el cuerpo social pierde su confianza en quien administra la justicia, brota tarde o temprano el instinto vengativo. Para dar a cada uno lo suyo no bastan los pactos, contratos o disposiciones legales fundados en la mera voluntad humana. Hace falta tener una concepción cierta del hombre y de su naturaleza. Cuando no se reconoce la naturaleza humana en su íntegra realidad, desaparece toda posibilidad de determinar el fundamento del derecho y de la justicia, y fracasan todos los sistemas penales por mucho que se disfracen de falso humanitarismo o, por el contrario, de falso rigorismo. Y fracasan porque todo freno legal, por severo y disuasorio que sea, se revela inútil si no lo precede un freno moral consistente, nacido del conocimiento de la naturaleza humana. Las sociedades sanas se dedican con esmero a fortalecer los frenos morales que inhiben las conductas criminales. Las sociedades enfermas rompen todos los frenos morales y una vez que los demonios del crimen han sido liberados, se dedican infructuosamente a perseguirlos. Resulta muy ejemplificador de esta falla esencial de nuestros sistemas penales el caso de los crímenes perpetrados por menores de edad. En un clima moral donde se niega la naturaleza humana, donde se banalizan los afectos, donde se invita a los adolescentes a que traduzcan sus vivencias emotivas en conducta sexual, donde los medios de comunicación exhortan a la promiscuidad festiva y los poderes públicos se erigen en dispensadores de una educación moral laxa, ¿cómo extrañarnos de que quienes padecen alguna tendencia anómala o aberrante, liberados los frenos morales, se sientan inducidos a consumar tal tendencia? Si a un individuo con tendencias torcidas lo invitamos a pisotear todos los frenos morales, ¿cómo extrañarnos de que se incline cada vez más hacia el crimen? Más culpables que estos adolescentes monstruosos son quienes exacerban sus bajas pasiones. Otro motivo de descontento y escándalo popular nos lo ofrece la liberación de terroristas con un profuso historial de sangre, después de haber cumplido penas que el sentido natural de la justicia juzga insuficientes y casi una burla. Aquí la justicia vuelve a perder su razón de ser, que es dar a cada uno lo suyo, empezando por dar al criminal un castigo proporcional a su delito. Y la pierde doblemente cuando descubrimos que en estas liberaciones se esconden con frecuencia propósitos políticos inconfesables que no son sino atajos ignominiosos. Porque toda resolución política de conflictos que pretenda escamotear la razón de ser de la justicia está llamada al fracaso y solo provocará enconamiento y rencor en quienes no se sienten retribuidos. Esta es la otra cara del problema. Cuando la justicia traiciona su razón de ser, el corazón de quienes no han obtenido reparación se endurece y reacciona instintivamente demandando una mayor severidad en el castigo, hasta convertir la justicia en crueldad legal. Si el pueblo estuviera persuadido de que se da a cada uno lo suyo, no se entregaría a una desconfianza visceral que acaba siendo odio implacable hacia los monstruos. Sobre las lacras y carencias de nuestro sistema penal y sobre el peligro de que esas lacras y carencias acaben sustituyendo el sentido natural de la justicia por una ansia de venganza, discutiremos hoy en compañía de Jorge Trías, Arturo Beltrán, Carlos Pérez del Valle y Eduardo Torres Dulce. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre,
María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para disfrutar de Libertad Condicional, cinta dirigida por Ulu Grosbard de 1978. A Grosbard le conocerán todos ustedes por la firma que imprimió en trabajos como Confesiones verdaderas con Robert De Niro y Robert Duvall, Enamorarse con Meryl Streep y el citado De Niro o En lo profundo del océano con Michelle Pfeiffer, entre otras. Del guión del film se encargaron Jeffy Bowen, Alvin Sargent y Edward Bunker, adaptando la novela No hay bestia tan feroz del mismo Bunker. La música de Libertad Condicional se la debemos a David Shire, autor también de las composiciones de Todos los hombres del presidente, Fiebre del sábado noche o la más reciente Zodiac. El prodigioso ojo de Owen Roizman fotografía esta película avalado ya por una trayectoria que incluía títulos tan emblemáticos como El exorcista o Network, un mundo implacable, y que posteriormente incorporaría, por ejemplo, Tootsie de Sidney Pollack. Pero el plato fuerte del film nos lo sirve su impresionante reparto encabezado por un magistral y convincente Dustin Hoffman. Hoffman, ganador de 2 Oscars de la Academia por Kramer contra Kramer y Rainman, interpreta en esta ocasión al nervioso y compulsivo delincuente Max Dembo, quien, disfrutando de su libertad condicional, conoce a una preciosa y virginal empleadora interpretada por Teresa Russell. Gary Busey hará de Willy, amigo toxicómano de adolescencia y cómplice de pasadas tropelías de Dembo. Y Jerry, encarnado por el polifacético Harry Dean Stanton, hará de su nuevo socio de atracos y desvalijamientos. Acompáñenos en este viaje hacia la libertad de un ladrón que acaba de abandonar la cárcel tras 6 años recluido y que parece, al menos al principio, dispuesto a cambiar de vida. Pero no debemos olvidar aquel refrán popular que reza: el infierno está empedrado de buenas intenciones. Libertad Condicional iba a ser en principio dirigida por Dustin Hoffman, pero a los pocos días de rodaje los productores de la película descubrieron que tan portentoso actor estaba en cambio negado para la dirección y contrataron a Ulu Grosbard, un artesano que aquí completa su mejor obra con diferencia. Observarán enseguida nuestros espectadores que si hay una nota definitoria en Libertad Condicional es la autenticidad. Una autenticidad electrizante que nos hace de algún modo partícipes de las tribulaciones e inquietudes de Max Dembo y también, me atrevería a decir, cómplices de sus crímenes. Tal sensación de autenticidad la provoca en primer lugar el excelente nivel interpretativo de todos los actores, empezando por el protagonista, Dustin Hoffman, en uno de los papeles más vibrantes y peor conocidos de su carrera, y siguiendo por todos los secundarios, los citados Harry Dean Stanton y Gary Busey, pero también Kathy Bates, que interpreta a la mujer de Busey, o M. Emmett Walsh, en el papel del sádico agente encargado de velar porque Dembo no infrinja las condiciones de su libertad condicional. Pero la película seguramente no sería la misma si en ella no hubiese colaborado Edward Bunker, autor de la novela en la que se inspira y coautor del guión, quien en su juventud también había sido un ladrón reincidente, famoso por haber ingresado en San Quintín cuando apenas contaba 17 años. Libertad Condicional nos plantea un dilema acaso irresoluble. ¿Por qué vuelve Max Dembo a las andadas? ¿Es una víctima del sistema, forzada por las circunstancias adversas? ¿O por el contrario, un delincuente vocacional, alguien que lleva en la sangre y en los genes la pulsión criminal? Libertad Condicional nos ofrece argumentos en favor de ambas hipótesis, dejando que sea el espectador quien elija. Y en esta habilidad para proponer interpretaciones diversas, sin juzgar a sus personajes, es donde Grosbard muestra una inusual finura psicológica que engrandece su película. Que ustedes la disfruten. Buenas tardes otra vez. Ese Max Dembo que se pierde en el horizonte está condenado, todos lo sabemos, a repetir una y otra vez los viejos errores. En Lágrimas en la lluvia nada nos disgusta más que volver a tropezar en las piedras de nuestros errores pasados. Por eso hemos dispuesto
una dirección de correo electrónico a la que nuestros espectadores pueden dirigirnos sus consejos, opiniones y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchos correos como cada semana, Juan Manuel. Muchísimos de ellos nos agradecen el programa que la semana pasada dedicamos a hablar de la naturaleza del demonio y de sus posibles manifestaciones. Hay quien nos pide, como Ángeles Rodero desde Madrid o Raúl Castro desde Valencia, que intentemos traer más a plató al reputado teólogo José Antonio Sayés, a quien consideran un maestro, así como al padre Fortea. Más cosas. Desde Barcelona, Roberto Bermejo nos propone muchísimos temas para futuras ediciones y todos ellos de gran interés. Citamos algunos: psicoanálisis, la teoría de la relatividad, Teilhard de Chardin o las energías alternativas. Por otro lado, Amador Rego nos solicita que dediquemos un programa a Julián Besteiro, a quien mencionamos, por cierto, en el programa que dedicamos en el mes de julio a la memoria histórica. Temas que nos demandan de forma insistente y muy generalizada son Guardia Civil, el papel de los intelectuales, transición española y posconcilio. Por último, Juan Manuel, una queja. Rafael Rubio es uno de los espectadores que nos reitera este asunto. Nos comenta que se vuelve literalmente loco buscando información sobre nuestros programas, tanto de los ya emitidos como de los venideros, y que sus búsquedas suelen acabar en desesperación, ya que no encuentra nunca nada y le es imposible descargárselos correctamente de la página web de la cadena. Saben que pueden seguir enviándonos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos siempre, María Cárcava y yo, dispuestos a atender todas sus solicitudes y de considerar todas sus propuestas. Como ven, hoy estamos volviendo a emitir, aunque con nuevos invitados y con un programa totalmente nuevo, con una nueva película, aquel programa que la temporada pasada no pudo emitirse, porque el Ministerio de Cultura considera que El Verdugo, película de Luis García Berlanga, es para mayores de 18 años y por tanto no puede emitirse en horario vespertino. En cambio, ya saben ustedes que toda la morralla, toda la guarrería de telefilms casposos que ponen las grandes cadenas, con todo tipo de marranadas y de truculencias, esos en cambio se pueden poner, si ustedes ahora se ponen a zapear, no lo hagan por supuesto, y se ponen a ver toda la morrallona que ponen las cadenas generalistas, observarán que todos esos telefilms llenos de turbiedades y de asquerosidades, esos se pueden poner sin ningún problema. En cambio, El Verdugo, ya saben, está prohibido ponerla en horario vespertino. Entonces hemos puesto esta película de Ulu Grosbard, Libertad Condicional, que espero que haya sido de su agrado. A mí la verdad es que me parece una película sumamente interesante, aunque naturalmente no es la obra maestra del maestro Berlanga. Uno de nuestros espectadores, o bueno, muchos de nuestros espectadores, pero le hemos dado la voz a uno de ellos, nos piden información sobre los sucesivos programas, porque a veces no pueden quedarse hasta el final y por lo tanto no se enteran cuál va a ser el programa de la semana siguiente. Si ustedes visitan mi página web, juanmanueldeprada.com, todas las semanas podrán encontrar cuál va a ser el programa de la siguiente. Yo más no puedo llegar, no puedo enviar a mis barcos a luchar contra los elementos. Y por lo tanto no puedo controlar que se publicite el programa de la semana siguiente. Lo que sí les digo a los seguidores de nuestro programa es que tienen que considerar una cosa: la manera de ayudar a este programa no es descargándoselo de internet, es viéndolo a la hora que se emite. La manera que ustedes colaboran para que este programa tenga más audiencia es viéndolo a la hora que se emite, no descargándolo de internet. Yo entiendo que muchos de ustedes no podrán, por circunstancias diversas, verlo a la hora que se emite, pero también quiero que sepan que la forma que tienen de ayudarnos es viéndolo en el momento que se emite. Y dicho esto, vamos a pasar al asunto que hoy nos reúne, el sistema penal español, con 4 invitados, como siempre, de excepción, que paso a presentarles. 3 de ellos, además, estuvieron en el programa que grabamos la temporada pasada, programa que nunca pudo ser emitido, y por estar de nuevo aquí quiero agradecerles expresamente su generosidad y capacidad de sacrificio. Son Carlos Pérez del Valle, Arturo Beltrán
y Jorge Trías. Además, hoy se une a nosotros alguien que yo tenía muchas ganas que estuviese con nosotros desde hace muchísimo tiempo, que es Eduardo Torres Dulce. Paso a presentar a nuestros invitados. El primero de ellos es Carlos Pérez del Valle, rector de la Universidad CEU Abad Oliva de Barcelona, catedrático de Derecho Penal y director de la cátedra Gift and Task de Bioética y Derecho. Ha sido miembro del Cuerpo Jurídico Militar, letrado del Tribunal Supremo y magistrado. Es además autor de libros como Conciencia y Derecho Penal o este que tengo entre mis manos, Estudio sobre los fundamentos del derecho penal. Carlos, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Y si puedo adherirme en el saludo a tu protesta en relación con la clasificación del verdugo, lo hago y aprovecho la ocasión. Sí, bueno, verdaderamente, eso es lo que pasa, que lo he dicho en alguna ocasión, expresa en primer lugar, la inoperancia de las burocracias públicas españolas, ¿no?, en donde una película mantiene la calificación con la que fue estrenada hace 50 años, y nadie se molesta en pensar que a lo mejor esa clasificación no es tanto porque la película sea terriblemente obscena o terriblemente inmoral, sino simplemente por las circunstancias políticas del momento, ¿no? Pero la dura realidad es que en el año 2011, efectivamente, esta película sigue estando calificada por el Ministerio de Cultura para mayores de 18 años. Esta cadena, junto con los propietarios de los derechos de emisión de esta película, plantearon una queja hasta al Ministerio de Cultura y siguen esperando la respuesta. Siguen esperando la respuesta porque allí en ese ministerio pues hay unos señores que se dedican a hacer cosas extrañas, pero no desde luego su trabajo. Está también con nosotros, y como digo es un gran honor, Eduardo Torres Dulce. Es fiscal y crítico de cine, ha sido fiscal de sala, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y fiscal de sala del Tribunal Supremo y jefe de la sección de lo penal. Actualmente está destinado como fiscal de sala en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Ha sido vocal del Consejo Fiscal y es autor de diversas publicaciones y estudios jurídicos, pero también de libros de crítica cinematográfica como Armas, Mujeres y Relojes Suizos, o el más reciente de todos ellos que tengo entre mis manos y que fervorosamente les recomiendo, Jinetes en el cielo, un libro dedicado a la trilogía de la caballería de John Ford. Ya saben ustedes las 3 películas que John Ford dedicó a la caballería, Ford Apache, La Legión Invencible y Río Grande. Aquí en Lágrimas en la lluvia emitíamos en el mes de junio, por cierto, en el programa que dedicábamos al ejército, Ford Apache. Ya saben que tanto María Cárcava como yo mismo somos unos fans, unos devotos del gran maestro, como lo es indudablemente Eduardo Torres Dulce, que en este libro analiza al detalle y con la delicadeza y sensibilidad que le caracterizan estas 3 obras de John Ford. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros hoy aquí. Buenas tardes y muchas gracias por tu invitación. Es un placer y un honor estar en un programa como este en compañía de queridos amigos y compañeros. Y muchas gracias además por tu generosidad a la hora de tratar un libro de cine, ¿no? Casi no, mi segunda ocupación. Eduardo Torres Dulce coincidimos muchas veces, él y yo, en el plató de Qué grande es el cine, el programa que dirigía José Luis García en la segunda cadena de la televisión pública, y allí pude comprobar que pocas personas hay que tengan un conocimiento tan verdadero y tan amoroso, digámoslo así, de los grandes clásicos del cine, y más concretamente el cine americano. Yo, si me permites, me uno, y además tengo que decir que yo, que fui amigo de don Luis García Berlanga por los últimos 25 años de su vida particularmente, creo que estaría feliz al descubrir el celo de un Ministerio de Cultura dispuesto a seguir prohibiendo el verdugo con más saña casi que en tiempos del general Franco por obra del señor Sánchez Bellas. Yo creo que desde arriba, desde el cielo de los cineastas, estará profundamente feliz pensando que sigue siendo perseguida, sobre todo por el daño importante que va a hacer a la infancia en ese horario tan esencial, que son las 4 de la tarde de un domingo, ¿no? Es algo verdaderamente lamentable. Bueno, también efectivamente tiene mucho de berlanguiano, ¿no? De ese mundo absolutamente deprimentemente berlanguiano. Sí, esa cosa entre la astracanada y lo kafkiano, ¿no? O sea, de que las películas mantienen su calificación. Probablemente haya películas que exigirían más calificación
de la que obtuvieron en el momento en el que fueron estrenadas, y otras muchas como El Verdugo, que naturalmente pues es demencial que se consideren películas para mayores de 18. Pero en fin, está con nosotros también Jorge Trías Sañer, es abogado y escritor. Ha sido secretario general de la Liga de Cataluña y diputado en el Congreso de los Diputados, donde fue portavoz de la Comisión Constitucional y comisionado por las Cortes para la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Colaboró en la redacción de la Ley General Penitenciaria, primera ley orgánica de nuestra democracia, y es autor de obras jurídicas como La reforma de las cárceles y del libro de poemas Desde la incertidumbre. Querido Jorge, muchas gracias por estar otra vez aquí. Pues nada, que eso... Prácticamente no sales ya del plato de Lágrimas en la Lluvia. Te prometo hablar menos. No, tú debes hablar todo lo que sea necesario, ¿sabes? Porque en este programa es un programa en el que se exponen argumentos y nuestro público sabe bien que los argumentos a veces exigen su tiempo. Un poco de precisión, sí. Y sobre todo también me adhiero, yo conocí también a Luis García Berlanga y parece... Pues sí, increíble, una estracanada, ¿no? O sea, como tú dices, una cosa entre kafkiana, grotesca, que el Ministerio de Cultura... Yo no creo que sean las cosas por casualidad, porque lo que se quiere cambiar, se cambia. De repente esta película, que no se puede emitir, que es de una belleza además plástica, en algunos momentos... Es una película en blanco y negro, hay unos blancos, pero bellísimos. Es una en fin, ojalá algún día la podamos emitir en Lágrimas en la Lluvia para resarcirnos, ¿no? Para resarcirnos de todo lo que nos han fastidiado durante todo este tiempo. Y por último está con nosotros alguien que también vino a aquel programa la temporada pasada y a quien, por supuesto, agradezco la reincidencia. Se trata de Arturo Beltrán, es magistrado presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que sin perjuicio del enjuiciamiento de los delitos graves propios de una audiencia, es la sección competente para resolver todos los recursos de apelación en materia de vigilancia penitenciaria. Además, es profesor encargado del curso de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Pues nada, yo también me sumo a la protesta, más que nada por el disgusto que se llevó... Oye, por vía judicial podíamos hacer a lo mejor la protesta, por el disgusto, ¿no?, que se llevó María Cárcava, que nos llamó consternada y la verdad es que había que... ¿Y qué le vamos a hacer? Pues sí, es que este país es así. Y es sorprendente, además, cuando lo comparas con otras cosas. Yo recuerdo cómo disfruté muchísimo, siendo niño, cuando fui a ver Los Tramposos, que es una colección de estafas, una detrás de otra. Como película inmoral es bastante más inmoral, si se quiere, y era tolerada para todos los públicos. Yo la vi varias veces porque me gustó mucho, y entonces me llevaba una tía y me llevaba otra, y pedía que me llevaran por tercera vez. Bueno, oye, pero hoy hemos, nuestros espectadores han visto una película que yo creo que también tiene sus valores... Y su interés, que es Libertad Condicional. Y bueno, ya que tenemos aquí a un crítico de cine, pues estaría, y además es la primera vez que visita este plato, estaría bien empezar con él. Eduardo, ¿qué te parece Libertad Condicional? Yo siempre digo, ahora ya que me hace esta pregunta, que es de los escasos momentos en que supero mi complejo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Eso de ser fiscal y crítico de cine. No, yo coincido contigo, creo que Grosbar es lo que se llama un artesano, es decir, no alguien con una autoría capaz de infundir sus propias ideas con respecto a la película, pero un tipo que cuando tiene un guión bien armado y un buen reparto, un buen equipo técnico, es capaz de hacer películas extraordinarias. Me parece que María ha citado, se llama Confesiones Verdaderas, creo que se llama, que es basada en una novela espléndida, por otra parte, y bueno, ve toda esa influencia del poder, de la Iglesia, de la policía, de los políticos en Los Ángeles, si no recuerdo mal, que es una película estupenda. Yo creo que aquí tiene un excelente guión, probablemente sea Alvin Sargent el que le acabó de dar algunos toques al autor de la novela, que está también como guionista, y creo que la película es espléndida porque marca muy bien todo el ritmo, de arriba abajo. Quizás yo le pudiera acusar al guión de saltos, de poca sutileza a la hora de decirnos por qué ese criminal que está intentando reinsertarse, que es uno de los problemas de la libertad condicional, de repente vuelve al camino del crimen.
Y quizás el personaje de la chica, esa fascinación que sienten, bueno, las actrices por los cantantes de rock, ¿no? Me parece que las chicas guapas por los criminales como Dustin Hoffman, ¿no? No, la verdad, las chicas guapas siempre se enamoran de hombres que no merecen su amor, ¿no? De los malos. De los malos. Los que no nos hacen caso. Sí, los malos o los tontos o los mediocres. No siempre es así. No siempre es así. No, sí, con frecuencia es así. Con frecuencia es así. Hemos de decir que es así, ¿no? Que estas cosas pasan. Yo en cambio lo veo bastante verosímil esto, ¿eh? Es nuevo que veo verosímil el cambio de él. O sea, este es un iracundo. O sea, el personaje Max Denbo, el personaje de Dustin Hoffman, es un auténtico iracundo. Es un personaje que está conteniendo constantemente los nervios que tiene dentro. Este hombre es una pelota de nervios, ¿no? Que sale de la cárcel intentando vivir en una especie como de... como dirían los antiguos, de ataraxia, ¿no? de quietud moral absoluta, que enseguida empieza a encontrarse con problemas, con ese agente que es un tanto negligente, al que llama, no le devuelve llamada, etcétera, etcétera, y que finalmente, en un ejercicio de rigorismo brutal, pues lo mete otra vez en la cárcel, ¿no? Y entonces ahí ya su ira se desata, le hace lo que vemos que le hace, ¿no? Y ya desde ese momento ya decide que ya no hay marcha atrás, ¿no? Por cierto, una secuencia muy adecuada para niños a las 4 de la tarde, dicho sí, efectivamente. Sí, porque yo creo que además, siguiendo el hilo de lo que ha dicho Eduardo, es una película que a mí me produjo una desazón y una desesperanza tremenda para quienes hemos creído y trabajado en la cuestión de la reinserción de los delincuentes, que eso es un tema muy idealista y en muchos casos muy real y que hemos hecho planteamientos a veces equivocados. Es cierto, efectivamente la película tiene un espacio en blanco que no se sabe por qué. Este hombre que empieza a trabajar, que se enamora de una chica estupenda, monísima. ¿Por qué? Bueno, vuelve por el amigo, la mala amistad que le deja fumarse un porro o un cigarrillo de heroína. Y entonces viene el guardián, que yo no creo que sea un sádico, es un funcionario que hace su papel con una cierto rigor y corrección. Ve que ha encontrado restos de heroína en la habitación, no en el brazo, y se lo lleva otra vez a la prisión, antes de que pudiese pasar alguna cuestión inevitable. En fin, eso es un tema... Él, de todas formas, en una conversación que mantiene, me parece que es con el personaje Gary Busey, ese amigo que luego le falla en el atraco, él ya siente una cierta fascinación por volver a la noche y a los sitios, porque cita varios locales de Los Ángeles donde vamos a decir que la noche se mueve. Es decir, que ahí el guión ya apunta que está intentando tener una vida normal, que es cierto que de alguna forma no le dejan tener esa vida normal, pero yo creo que la película es una película poco de tesis y más acaba deslizándose a lo que podríamos decir un thriller psicológico, un thriller de acción, porque prácticamente los últimos 30 o 40 minutos es una película de acción prácticamente casi completa y absoluta. Se suceden los atracos, esa escala desde el primer atraco en un supermercado de chinos en donde se le cae, ese arma que es patética totalmente, es berlanguiana la situación, ¿no? Se le cae la bala en el mostrador, ¿no? Hasta el más sofisticado atraco que dan en el banco y luego ya el supuestamente sofisticado ese atraco a la joyería del Wilshire Boulevard, me parece que es, pero, ¿no? Beverly Hills. Fíjate que en el momento en que entra el amigo, él le dice, pero tú sabes en el lío que me puedo meter si me descubren que estás aquí. Y entonces hay un momento de incertidumbre, cae. Pero es inevitable. La caída es inevitable. Es como el tabaco. Pero cuanto más cerca, el fumador que un día te ofrecen un pitillo y ¡pum! Vuelves a caer. Pero es que, efectivamente, pero mira, has puesto el ejemplo del fumador. Yo creo que la película no es nada inverosímil ese proceso. Precisamente aquel que está a punto de caer en la tentación es el que es más rigorista. Claro. Entonces él en ese momento efectivamente al amigo le dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿No ves que me vas a desgraciar la vida? No te pongas a... Pero él íntimamente sabe que él está a punto de traspasar la línea roja. Él lo sabe, íntimamente lo sabe, ¿no?
Claro, la película es demoledora, ¿no? Porque encima consigue a esa chica, ¿no? Y dices, pero bueno, tú estás imbécil, ¿cómo consiguiendo a esta chica vuelves otra vez a las andadas? Pero también es verdad que hay algo desde el principio que te indica que así va a ser, ¿no? A mí la verdad es que yo no he notado ese salto en la verosimilitud, digamos, que habéis visto vosotros. Hay un salto. Yo creo que hay un salto interesante. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención de la película, aparte de lo que habéis dicho, ¿no? Hay un salto interesante y es que él, en realidad, lo que ha cometido hasta ahora era robos en domicilio, es burglary. Y en cambio empieza a cometer atracos. Es decir, se empieza a enfrentar con las personas, lo cual parece que indicaría que el choque emocional con el agente de la condicional le ha provocado un salto en la delincuencia, un salto de gravedad. Esto es una... Y luego una segunda cuestión. En la violencia también. En la violencia. Y luego hay otra segunda cuestión que yo creo que, para mí, creo que hay parte del centro de la película. Yo me puse a leer esta semana algún artículo de algún profesor americano de estos que se dedican al storytelling en clase y tal, y que lo había utilizado la película en un seminario con alumnos y decía, yo la primera vez que la vi trabajaba en la oficina del fiscal en un tema penitenciario, en la oficina de derechos de los presos y tal. Y lo vi verosímil porque respondía al carácter de los delincuentes que yo estaba conociendo. Dice, la segunda vez que la vi, 10 años después, se lo puse a los alumnos y a los alumnos no les gustó. Y ya para empezar, había cambiado la estética, veían camisas apretadas, pelos largos, tal, y no les gustó. No les gustó la descripción psicológica de las personas. No entendieron el enamoramiento de la chica respecto hacia él. No lo entendían esos jóvenes de ese momento que sería los finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y luego dice, la tercera vez me encuentro con que efectivamente hay una barrera psicológica. Y ahí es donde hay la escena de la piscina. A mí, la escena de la conversación con ese amigo que cuando se va, la mujer que ha construido la piscina le dice, libérame, sácame de aquí, ¿no? Pero ya, sácame de esto, de tocar la guitarra, cantar canciones, tomar hamburguesas en la barbacoa. No puedo, necesito robar. Y ahí hay algo, yo creo que es el centro, porque todos ellos se mueven en ese nivel, ¿no? Es un grupo que se mueve en ese nivel y eso es lo que posiblemente le parecía verosímil a este profesor de cuando trabajaba y trataba a los delincuentes, además en esa época, ¿no? Lo que sucede es que el personaje de Dustin Hoffman es un trazas como líder, porque cada vez que escoge a alguien para cometer un atraco, como le dice el personaje Harry Dean Stanton, es muy poco profesional. Uno no llega, con lo cual se marchan los de la partida de póker, y el otro no tiene el coche, desde luego. Es el ideal para no ser elegido como jefe de banda. No, y luego cuando está metido en harina se obnubila y pasa de todo, ¿no? Pasa del tiempo debido. Es brutal, por ejemplo, el asesinato de su amigo, el personaje de Gary Busey, ¿no? Cuando le dice esa frase de, que es no sé cómo lo han traducido, yo lo he visto en inglés. Sí, con un engaño, dice, en inglés lo que dice, le abraza, le dice la broma del oso, le abraza y... El abrazo de la muerte, él, como habéis dicho, el abrazo del oso. Sigue adelante y el final de la película es las del presente hacia atrás, las fichas policiales de este chico, que empieza siendo un joven delincuente, un menor delincuente, cómo va progresando en esa galería hasta ser probablemente, me parece que es una película de... Es progreso al revés, Allen, ¿no? Donde es progreso al revés. Que en Norteamérica lo más importante es estar en el top 10, incluso estar en el top 10 de los delincuentes más buscados, ¿no? Wanted. Hay algo en él ilusorio y desquiciado, porque él en realidad... él sí contempla y reconoce el regalo que le ha dado la vida con la chica esta, la que conoce, con Teresa Russell. Y de hecho él en algún momento de la película dice que lo que pretende es dar un golpe y ya salirse, ¿no? Claro, te estás dando cuenta que no se va a salir en la vida, pero sí es verdad que él de alguna manera tiene esta idea, ¿no? Es decir, voy a abandonar los robos de medio pelo y voy a dar un golpe que me permita salirme de esto para siempre, ¿no? Hay una indicación, yo no sé si es deliberado, porque nunca se sabe estas cosas, ¿no? A veces los críticos nos ponemos a sacar de las películas lo que no hay. Cuando el comienzo de la película, cuando sale de prisión, vemos a un hispano que le espera a la familia y a él no le espera a nadie.
y como no nos cuentan nada de sus antecedentes penales o personales, da la impresión de que es un tipo desarraigado. Sin familia no tiene contactos en esa... y con esa pequeña indicación un poco sutil nos presentan a un personaje que no tiene ataduras, ¿no? Y que lo primero que hace es vagar por la ciudad, porque como muy bien le explica a la gente de la libertad condicional, él lo que quiere es sentirse libre, estar ahí, ¿no? Se lo explica luego a la chica. ¿Cuántas veces he soñado estar con una chica guapa tomando un café o tomando una hamburguesa en cualquier sitio? La película es bastante sutil a la hora de presentar esas situaciones y es demoledor, desde mi punto de vista, esa fotografía, es decirle, mire usted, esta persona una vez que ha entrado en el camino del crimen, me parece que lo decía Jorge, ¿no? Es muy desazonadora, no hay solución, va a seguir en la galería de crímenes. Bueno, desde luego, si le arrestan por estos delitos, estaría probablemente muy cercano a la pena de muerte. Sobre todo por el momento histórico. De California. Fotos además que nos demuestran que Dustin Hoffman fue feo desde niño, ¿eh? O sea, es indudable. Pregúntaselo a María y no parece que Teresa Russell tenga esa sensación con el personaje. Bueno, es que ves, es que con las mujeres son muy peligrosas. Siempre, te recuerdo que en el cine el personaje que le lanzó fue El Graduado. Y tú fíjate que dos actrices tenía en esa película, ¿no? El señor Hoffman. Ciertamente, ¿no? Arturo, que estás muy callado. Sí, bueno, no importa. No le dejamos Estoy hablar. oyendo hablar a personas que saben más que yo. Pero sí quería decir, primero respecto del amor de la chica. Es que yo eso lo he visto, no en cine. Lo he visto en la realidad. Es decir, abogadas que se enamoran de los presos a los que van a ver a la cárcel, visitadoras de cárcel que se enamoran de criminales terribles, que incluso se casan con ellos, que redescubren no su identidad ideal, llena de romanticismo, porque yo creo que quizá la cárcel sea el último reducto romántico en cuanto que es exótico y desconocido para mucha gente, ¿no? Como el romanticismo del siglo XIX también transcurría a veces en mundos exóticos. Pues ahora, ¿dónde queda el exotismo ya? Pues hemos ido a la luna, pues muchas veces está al lado. Entonces, sí he visto yo a mujeres quedarse prendadas y que te dicen, es que como él me mira, como él me habla, como él me escribe, claro, una persona que es lógico, tiene esa carencia, está solo, rodeado de hombres muchas veces, y resulta que dices, pues, ¿será posible que la haya cautivado? Pues sí, la ha cautivado. Es un enamoramiento pasajero, es un amor falso, pero no lo sé, pero que se produce, se produce. Tienes toda la razón. Pero es que el criminal, en primer lugar, yo lo he visto también en Soto del Real. Yo lo he visto. El criminal tiene una psicología muchísimo más atractiva. Más en el límite, y entonces eso suscita una sensación de peligro. Que puede llegar a ser erotizante. O sea, estar con una persona anodina, evidentemente no te erotiza nada. Estar con una persona que sabes que es un poco, está en el límite, provoca indudablemente un sentimiento de una atracción, ¿no? Y luego, por otra parte... Hombre, es un argumento un poco... No, pero esto es así. No, pero esto es así. Sí, es así. Esto es así. O sea, las personas que suelen atraer son las personas que tienen abismo. El abismo te atrae, sabes que te va a engullir, pero te atrae. La persona a la que ves Roma, pues no te atrae. Y entonces yo sí entiendo que un criminal pueda tener bastante atractivo, ¿eh? Esto... También hay... Vamos, de hecho, los novelistas trabajamos con esto. También, o sea, realmente los personajes de estas novelas son personajes que tienen que provocan esa sensación de peligro, ¿no? Hombre, también hay gente buena, atractiva. Antonio Machado. Sin duda. No, bueno, no sé, Antonio Machado era tan atractivo. A mí siempre me pareció más atractivo Manuel Machado, pero bueno. Pero ¿qué quieres que te diga? Que era el juerguista, ¿no? ¿Quién, Antonio? Antonio. No, Manuel. Pero Antonio era un hombre bueno del que se enamora Leonor se llamaba. Sí, bueno, la pobrecita. Con 17 años. Y él tenía 40. ¿Cómo que con 17? Con 13. No, sí, hombre, que 13. Que tenía 10. Es el Código Penal de la época. Estamos en el Código Penal de la época con don Antonio. Sí, no, posiblemente hasta con 17. Yo ya no me acuerdo. Antonio Machado hoy hubiera sido considerado un pederasta. Naturalmente que sí. No, si hubiese sido consentido, eso lo reformamos nosotros, siendo yo diputado, pasó de 13 a 14. Y el día que pueda explicar la historia de quienes se opusieron a que pasase a 15...
es algo insólito. Pero bueno, eso no bueno, es pero hoy no vamos a hablar... Pero luego, además, tuvo una historia de amor clandestina con Guiomar. Exactamente. Que se sepa. Yo porque don Antonio tampoco estaba exento Bueno, pero de la carne, ¿no? una vez que quedó viudo, digámoslo también Pero todo. Guiomar, yo creo que Guiomar no estaba casada en ese momento. Guiomar sí, en efecto, estaba casada. Sí, porque era adulta. todos los santos tienen contacto con Sí. No, yo no pienso que Antonio Machado fuera un santo para nada. No, bueno. Fue, por otra parte, Bueno, el que escribió a Lister... Si mi pluma valiera tu pistola, que es uno de los versos más abyectos es un poema, que se han escrito en la literatura española. Y no, a mí el que me cae bien es Manuel Machado, que era un juerguista que estaba siempre con... Pero como escritor no tiene en las tabernas con las bailadoras de flamenco y que era un personaje como de cuadro de Julio Romero de Torres. Estás como Borges, ¿no? Cuando le dijeron Machado y él No, ahí no juzgaría. No, creo que ambos son poetas excelentes, pero personalmente me resulta mucho más atractivo, indudablemente, Manuel Machado. O sea que Antonio Machado también era malo y por eso se enamoró de él tanto Leonor como, no, yo creo que Leonor, como Guiomar. Yo creo que se enamoró porque era una pobre chiquilla sin experiencia de la vida. Y la otra porque tenía ganas de una aventura, porque ella era poetisa y quería que Machado la ayudara. Quería que Machado la ayudara y de hecho hay una correspondencia entre ellos bastante patética en la que el pobre Antonio Machado se rebaja a decirle a esa poetisa de tercera fila que sus poemas son grandiosos y extraordinarios. Correspondencia interesante la de doña Emilia Pardo de Bazán. Oye, tenemos que dejarlo, que estamos desparramando mucho. En un minuto estamos de nuevo con ustedes hablando sobre el sistema penal español. Estamos con todos ustedes de nuevo en Lágrimas en la Lluvia y hoy vamos a hablar sobre el sistema penal español. Bien, uno de los asuntos que a la gente más le inquietan y la gente más reclama es lo que se suele llamar el endurecimiento de las penas, ¿no? La gente tiene la percepción de que el sistema penal español es en exceso contemporizador o en exceso laxo o en exceso blando y que hay una serie de delitos especialmente odiosos que exigirían condenas más graves, ¿no? más serias. Y bueno, esto es una especie como de constante en el sentir popular que en los últimos años se ha hecho más fuerte, sobre todo ante delitos de terrorismo, ante delitos especialmente execrables de naturaleza sexual, en delitos también a veces incluso de menores. Luego hablaremos del tratamiento que los menores reciben en nuestro Código Penal. Pero ciertamente ahí la gente tiene la impresión de que falta algo, ¿no? De que falta algo en nuestro sistema penal. Yo tengo la teoría de que el problema de fondo es que el sistema penal, que era nuestro sistema penal que incorporaba la pena capital, ¿no? La pena de muerte, en el momento en que la pena de muerte fue abolida, ahí se creó como una especie de hueco, ¿no? Es decir, pasamos de tener pena de muerte a no tenerla, pero claro, lo que se quedó debajo fue la condena máxima, fue una condena que la gente percibe que para determinados delitos es insuficiente. No sé lo que opináis al respecto. Evidentemente tendremos que hablar también de la cadena perpetua, algo que la gente también solicita, demanda. No sé qué opináis sobre el tratamiento que nuestro sistema penal tiene de estos delitos especialmente graves. Eduardo. A mí resulta muy difícil hacer, si se me permite decir, pedagogía, un poco de pedagogía en este terreno, ¿no? Porque es cierto que la mayor parte de la opinión, sobre todo cuando uno se enfrenta a delitos execrables como los delitos de terrorismo, los delitos contra la vida humana, contra la dignidad y la indemnidad sexual de las personas, violaciones, etcétera, etcétera, uno tiene la impresión de que las penas son benignas. Lo que yo me gustaría hacer 2 o 3 observaciones, ¿no?
La primera es que es cierto que en nuestro sistema existió pena de muerte, pero se aplicaba muy raramente, y sobre todo a partir de un determinado momento, como en casi todos los sistemas, ¿no? Porque en Estados Unidos se habla mucho de las condenas a muerte, pero la proporción que existen entre condenas a muerte aplicadas realmente, y yo soy un enemigo radical de la pena de muerte, lo digo aquí por todo tipo de motivos, absolutamente por todo tipo de razones, ¿no? Pero son relativamente pocas. Una sola pena de muerte ejecutada a mí me parece horrendo, dicho sea de paso, ¿no? Pero ante cualquier tipo de crimen. Soy enemigo radical de la pena de muerte. Creo que la disposición de la vida no le corresponde al ser humano. Yo soy creyente, le corresponde a Dios, y por lo tanto disponer de la vida humana para mí está proscrito y no existe ninguna razón ni de Estado ni de equilibrio social. Soy un enemigo radical. Además lo heredé de mi padre, que era juez y no tuvo que aplicar nunca una pena de muerte en 40 años casi 50 años de carrera profesional, ¿no? Dicho sea eso, en España la pena que ha existido siempre, que me corrija Carlos aquí presente, y Arturo, bueno, y Jorge aquí también presente, me refiero más al profesor en este momento, ha sido la pena de 30 años, que podía elevarse hasta 40 años. Es decir, que no hay ninguna novedad. El sistema penal español tuvo siempre presente que el máximo de cumplimiento, cuando no era pena de muerte, eran 30 años. Esa es una tradición penal española absolutamente... Sí, pero existía la pena de muerte. Existía la pena de muerte. Lo que quiero decir es que ahora, al haberse retirado la pena de muerte, ahí queda un hueco. Pero, querido Juan Manuel, es falaz esa visión, porque no se aplicaba la pena de muerte prácticamente en nada y quedaban en 30 años, o se indultaba para 30 años. La realidad es que la pena, el límite eran los 30, los 40 años donde estábamos. El problema subyacente a eso es que desde hace mucho tiempo existe un verdadero desorden en la legislación penal española. Como se legisla a golpe de pulsión social, a golpe de demagogia en muchos aspectos políticos, a golpe de titular de sucesos y de debates en las televisiones, nos encontramos con que en este momento uno coge el Código Penal español y hay un desorden de penas realmente evidentes, porque se suben muchas unas, se bajan otras, sin ningún efecto, porque conviene decir que yo soy bastante poco partidario de pensar que las penas provocan un dique para la no comisión de los delitos concretamente, ¿no? Dicho eso, pues evidentemente lo que hay que pensar son dos cosas. Uno, y podemos pasar a lo de la cadena perpetua mañana, un poco más adelante, que siempre lo de cadena perpetua hay que ponerlo entre comillas, porque en ningún país es cadena perpetua real, porque siempre son revisables, dicho sea de paso, ¿no? Su posible ubicación constitucional al respecto, ¿no? Y en segundo lugar, y fundamentalmente, el cumplimiento efectivo. Es decir, yo creo que para un delito cumplir 30 años es una cantidad de tiempo realmente ciertamente notable si se va a cumplir efectivamente y con las revisiones que hayan dentro del sistema. Y hay que decir también que el sistema franquista hasta prácticamente ahora se mantuvo en cuanto a los beneficios penitenciarios, y con todos mis respetos era una verdadera burla, que si dabas sangre, que si te comportabas bien, que si no te comportabas bien, y de ahí que los 30 años se quedaran reducidos a los 4 o 5 más los últimos tramos, etcétera. Eso era una burla para la respuesta penal al hecho de delito. Y pero bueno, burla, Eduardo, yo creo que es cuando el preso efectivamente se beneficia de todas estas reducciones de pena, pero no hay en él un arrepentimiento o no hay en él un cambio. Pero si hay un arrepentimiento no me parece una burla. O sea, donar sangre sí me parece una razón para que a una persona se le reduzca la pena. Me estoy refiriendo al sistema de redención de penas existentes en el Código Penal. Que dicho sea de paso, no puedo entrar porque es un tema sub judice en mi fiscalía, evidentemente, que es lo que motivó la reforma de la denominada doctrina de la sentencia Parot, de la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo, ¿no? Yo ya acabo, concretamente. Creo que el sistema penal español en este momento está desordenado en cuanto a las penas. No creo que las penas, por mucho que se incrementen, sirvan más que para dar la respuesta, evidentemente, a lo que ha significado una grave ruptura del pacto social con daños personales y sociales ciertamente notables a este respecto concretamente, y en todo caso queda siempre pendiente el efectivo cumplimiento de las penas y cómo se trata a los delincuentes dentro de ese cumplimiento para cumplir una de las finalidades constitucionales y que debe estar presente siempre la pena, que es la reinserción, la posibilidad existente real o no real de la reinserción de las penas. Es un tema complejo, pero lo más fácil es decir que el sistema penal español tiene unas penas pequeñísimas, que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, y eso no es cierto en términos generales, aunque puede haber casos concretos y determinados que eso sucede. Jorge. Yo coincido esencialmente en lo que ha dicho
Eduardo. Aquí hay varios órdenes. Constitucionalmente, el artículo 25.2 de la Constitución es clarísimo. La finalidad de la privación de la libertad es la reinserción del delincuente, sea eso posible o no sea posible. Personalmente yo trabajé con anterioridad a la promulgación de la Constitución con Amelino Lavilla y Juan Antonio Ortega, que nos dieron el mandato expreso al director general de instituciones penitenciarias, que luego asesinó el Grapo, Jesús Adás, y después a Carlos García Valdés, que le sucedió, y que yo trabajé con ambos en el tema de la reforma penitenciaria, y el objetivo primordial era intentar plasmar legalmente esta reinserción del delincuente. Es cierto que actualmente hay un galimatías legal debido a que se ha estado legislando a golpe de opinión pública y a golpe de debate por crímenes horrendos. Yo creo que el sistema penal español en líneas generales es correcto, existen penas duras, existen para determinados delitos el cumplimiento íntegro de las penas. Incluso ha habido delincuentes que se ha escandalizado la sociedad porque han salido al cabo de 20 o 25 años. Si un delincuente después de 25 años en prisión, la sociedad no ha sido capaz, la sociedad, el Estado, el guardián, no ha sido capaz de reinsertarlo, yo desde luego no creo en absoluto en la cadena perpetua. Que eso, además, creo que constitucionalmente eso no es posible, ni la cadena perpetua revisable. Otra cuestión es que hay determinados delincuentes que son patológicamente enfermos, sobre los que tendría que haber un tratamiento especial porque no son reinsertables. Hay determinadas patologías sexuales que, bueno, no me atrevería a decir qué tratamiento habría que darles, pero también la sociedad, ¿no? El Estado, después de incorporar todas las tesis psiquiátricas, la antipsiquiatría, que a lo mejor es que los locos o los dementes estén en la calle, los homeless, o sea, la gente, no hay respuesta social contra eso. Entonces lo que falta, yo creo, es sentido común. Yo creo que si los tribunales, si los abogados, si los fiscales, si el legislador, si todos tuviésemos sentido común, lo cual no es fácil, pues el sistema funcionaría con más rigor del que funciona actualmente. Quizá soy un poco idealista, lo reconozco en esto. Creo que la libertad del hombre está por encima de todo, por eso la película le pongo un pero, que es la desesperanza, que se produce en muchísimos casos así, que no hay en muchos casos que no hay posibilidad de reinsertar el delincuente, que salta la chispa y vuelve otra vez a... Pero hay muchos casos que no. Bueno, eso es una idea protestante, ¿no? Que el cine americano abunda en el cine americano y que se ha infiltrado en las sociedades católicas, pero las sociedades católicas siempre habían tenido muy claro que los hombres, los seres humanos, podemos cambiar. Esto es, digamos, la base de... Es la base del judaísmo y del cristianismo. Sí, pero el protestantismo, Lutero era un pesimista y mete este veneno en la cristiandad de forma muy clara, claro, en el calvinismo, ¿no? Que considera que los seres humanos estamos predestinados. Pero eso sí, eso es un veneno que se ha metido en las sociedades cristianas o católicas, pero que ciertamente es contrario absolutamente a la idea del perdón y sobre todo a la idea de la conversión, es decir, la idea de que las personas pueden cambiar, de que pueden renovarse, que puede haber una metanoia, un cambio de mente en las personas. Ojo, también relativo a las cuestiones sexuales, porque es verdad que los delitos sexuales, claro, como se abastecen, digamos, o se nutren de un instinto tan primario y tan fundamental como es el instinto sexual, sí, tienen más difícil cura, pero no podemos decir que una persona, que un violador no puede cambiar, no podemos decir esto. El feminismo y las ideologías afines han querido convertir los delitos sexuales en los delitos más graves y los delitos que no tienen cura posible y los delitos que tienen que ser castigados más incluso que los delitos contra la vida, lo cual, en términos de bienes jurídicos protegibles, siendo naturalmente la integridad sexual importantísima,
es un bien jurídico menos importante que la vida. Y sin embargo ahora muchas veces se exige más castigo a los delitos sexuales que a los delitos contra la vida. Y a veces negamos la posibilidad de pena de muerte, cosa que me parece muy bien, o negamos la posibilidad de penas muy graves y en cambio justificamos penas que son absolutamente inaceptables desde un punto de vista humanista, como es infligir algún tipo de mutilación, aunque sea mediante productos químicos, en las personas. O sea que, cuidado, porque a veces también determinadas ideologías han logrado que trastornemos un poco nuestros conceptos, ¿no? Y que veamos como algo normal que a una persona se le haga una castración química. Yo eso no lo veo tampoco tan normal, Arturo, que estás... Pues, que seguro que tienes cosas que decir. Yo sí estoy un poco de acuerdo en que la desaparición de la pena de muerte, que fue un profundísimo acierto del legislador español, porque cualquier persona civilizada está en contra de la pena de muerte y no hay que matizar más. Fue un profundo acierto, Oye, pero cuidado, en Estados Unidos creo que hay muchas personas civilizadas que están a favor de la pena de muerte. Bien, eso, creo que también es una declaración... Eso sería opinable. Si están a favor de la pena de muerte y si son tan civilizadas, habría que pensárselo. Es un país muy joven, se ha hecho como todos los países sobre la base de la ocupación, la violencia y los disparos, y hace mucho menos tiempo que otras naciones. Probablemente su sentido de la violencia y el nuestro no tiene nada que ver. Bien, en cualquier caso, creo que fue un acierto del legislador español democrático eliminar la pena de muerte, pero que fue un desacierto de la sociedad española, no se le va a echar la culpa solo al legislador, el no meditar profundamente por qué se sustituía la pena de muerte, es decir, qué se hacía con ese delincuente especialmente terrible, el delincuente que mata a 50 personas, por ejemplo, ¿no? Que le da igual, o que pone una bomba y si son 100 mejor. Bueno, bien, no se le mata, ¿de acuerdo? ¿Qué se le hace? 30 años con redención, cuando la redención encima era algo que, como era obligado el trabajo en prisión, nadie se podía decir que no tenía trabajo en prisión, pues todo el mundo lo tenía de derecho. De hecho, no era así. Había las llamadas redenciones de patio, que era que por pasear por el patio se redimía uno por cada 2 días de presencia en prisión. Y luego había la redención adicional o extraordinaria, que era si de verdad se hacía algo, pues entonces ya se redimía un día por cada día de estancia en prisión, con lo cual, pues efectivamente, una pena de 30 años se podía cumplir en 17, en 16, en 18. Claro, esto muchas veces puede resultar desproporcionado cuando una persona tiene sobre su conciencia pues 30 asesinatos, y de 30 asesinatos de 18 años, pues le sale a menos de un año por vida humana de la que ha sido. Luego esto, pues también podríamos hablar de otras cosas. Las penas tienden en la historia a benignizarse, tienden normalmente. El proceso no es a poner penas cada vez más graves, sino al revés. Esto además tiene su sentido, ya lo decía la Ilustración, Beccaria, todos estos. Oiga, es que todas las personas, las sociedades que se aprecian de sí mismas, saben que el mal tiene que ser el mínimo posible, que no se puede hacer ningún mal gratuito. Por lo tanto, la pena tiene que ser la suficiente, pero al mismo tiempo siendo suficiente la mínima posible. Y por ahí va el camino de la historia hasta ahora. No sé si a partir de ahora estamos en un momento de involución, de endurecimiento, no lo sé, es posible. Pero en fin, lo cierto es que por otro lado, este camino de benignidad choca con algunas realidades. Por ejemplo, cuando la expectativa de vida era de 45 años, si matar a otro te costaba 20 años de prisión, pues bueno, pues tú pagabas con prácticamente tu vida la vida que habías quitado a otro. Pero ahora que una expectativa de vida puede ser de 80 años, pues a lo mejor es discutible que la pena de homicidio sea de 10 a 15 años de prisión, porque si tú has matado a una persona de 10, pues es que le has quitado, en términos estadísticos, 70, ¿no? Y a ti te quitan 10. Lo cual es mucho quitar, efectivamente, pero no, y no te los quitan de vida, te los quitan de calidad de vida, te los quitan de... En fin, quiero decir que es polémico cuál debe ser hoy la función de un derecho penal moderno, hasta dónde puede llegar, cuáles son los objetivos últimos de la reinserción, dónde empieza una piedad malentendida o una vocación de buenismo imposible, y dónde empieza pues una idea
cual de que todos los hombres en principio son reinsertables, aunque algunos nos demuestren que no, que enlaza con la idea cristiana de salvación, o sea, esto, o si se quiere... Sí. Entonces, pues yo creo que efectivamente estamos en un momento de crisis y quizá haya que atenerse al derecho viejo, ¿eh? O sea, yo soy partidario, sigo siendo partidario de que el derecho penal sea un mínimo ético, sigo siendo partidario del carácter fraccionario y residual del derecho penal, y creo que este derecho penal, vamos a decir, moderno, me resulta muy arcaico, muy primitivo en muchas cosas. No, vamos a ver, yo sí pienso que la desaparición de la pena de muerte ha provocado un hueco. Y eso se percibe en cosas. Eduardo Torres Luce no puede comentarlo porque él está en el Tribunal Constitucional y esto es materia ahora que están estudiando allí. Por ejemplo, la doctrina Parot, que, repito, esto lo digo a título personal, Eduardo Torres Luce nada tiene que ver en ello, a mí me parece irracional en términos jurídicos, en términos... En fin, irracional, o sea, no se puede aplicar la reducción de penas sobre un cómputo total de 3.000 años, eso es absurdo, porque eso es decirle al señor que entra en la cárcel lo mismo que figuraba sobre el dintel del infierno en la Divina Comedia, el que entra aquí no tiene esperanza, porque ¿cómo se va a reducir sobre 3.000 años? Esto es una cosa... Bien, pero ¿eso por qué se hace? Porque la gente tiene la conciencia de que determinados delitos no son castigados suficientemente, entonces se recurre al absurdo jurídico. O sea, en el fondo yo creo que lo que está sucediendo es esto, es decir, la gente tiene la conciencia de que hay determinados delitos que no son castigados como deberían ser castigados. Es decir, el psicópata o el terrorista que mata a 50 personas y está 20 años o 25 años en la cárcel. La gente dice, no, ¿cómo una vida humana va a valer 6 meses de prisión? Entonces tenemos que inventarnos artilugios extraños para tratar de solucionar ese hueco que se ha creado ahí. Y creo que esos artilugios extraños nos llevan un poco, a veces, a la irracionalidad, que por otra parte es contraria a la idea esa de la reinserción. Es decir, a un señor que le dices, no, a usted le vamos a descontar, los beneficios penitenciarios los vamos a descontar del cómputo total de 3.000 años que tiene usted. Pues, vaya esperanza que le estás dando a ese señor, ¿no? Pero, Juan Manuel, eso estoy de acuerdo, que puede producir una cierta desazón, pero sobre todo la percepción que tiene el ciudadano, pero eso no puede ser objeto, como se está haciendo y se ha hecho hasta ahora, de reformas legislativas a golpe de caso concreto. Eso tiene que ser el resultado de un estudio, de una profundidad, de un debate que tampoco tiene por qué ser prolongarse eternamente en el tiempo, ¿no? Y al final modificar lo que haya que modificar y mantener lo que haya que mantener. Y eso no son palabras. Por eso me refiero al sentido común, porque aplicando la ley tal como está actualmente con sentido común, pues probablemente nos ahorraríamos muchas de las consecuencias de lo que se produce. Lo que es cierto también es que los jueces, los fiscales, los abogados, todos vivimos en una sociedad y somos permeables a las influencias que recibimos del exterior. Y que la ley tenga sentido común. Y que la ley tenga sentido común. Porque si yo ahora disparo contra todos vosotros y os dejo mal heridos, resulta que el juez puede decidir, bueno, pues hay razones para, además de mandarlo a prisión, acordar que no pueda aproximarse a ellos en un plazo de X años. Y puede decir que sí o que no. Ha sido un suceso aislado, fue un momento tal de nubilación. Pues no lo decido. En cambio, un empujón entre hermanos, resulta que el juez está obligado a decidir que se separen. Ahí la falta de sentido común no es del juez, es del legislador. Sí, claro. Hecha una ley a golpe, como decía Eduardo, y como dices tú, a golpe de caso concreto. Y luego hay un componente en el derecho penal de las sociedades occidentales avanzadas, que se dice, al que yo aludía en mi prólogo, claro, que se han levantado todos los frenos morales y luego se trata de reprimir las conductas o determinadas conductas solamente mediante frenos legales, ¿no? Y esto se ve pues desde los crímenes sexuales, es decir, primero se exacerba una hipersexualización de la vida, a los chavales se les convierte en monos, ¿no? En monos que tienen que reaccionar
instintivamente ante cualquier tipo de situación afectiva, y luego se castigan los crímenes sexuales. Con el tema del terrorismo pasa un poco lo mismo. Los romanos tenían un crimen que era el perduelio, que después del asesinato, después de los crímenes contra la vida, era el más castigado, que era el crimen de aquel que conspiraba contra la comunidad política, contra el bien de la comunidad política. Y aquí se incluían todo tipo de delitos. También, naturalmente, el que trataba de cargarse las instituciones públicas, el que trataba de dividir a los ciudadanos, el que trataba, en definitiva, de meter el veneno de la desunión, de la ruptura en la comunidad política. Claro, en España no existe el perduelio, es decir, no se castiga a quienes desean la destrucción del Estado español, la destrucción de la comunidad política. A esos señores no solamente no se les castiga, sino que se les permite estar en las instituciones públicas, representativas, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, luego sí, el terrorismo nos escandaliza mucho. No, hombre, no. Lo que hay que empezar es castigando el perduelio, aquel que desea el mal de la comunidad política, aquel que quiere destruir a la comunidad política y a la sociedad. A ese es al que hay que perseguir de entrada. Y luego, por supuesto, ya encima, al que incorpora esa idea contra la comunidad política, la idea de matar, castíguesele más, pero empiécese desde abajo. Lo que no se puede es no solamente castigar al que quiere cargarse la comunidad política, sino auparlo y darle espacio en el ámbito público, y luego sí ya al torcido que coge la pistola en su afán de cargarse la comunidad política, ese ya sí se le castiga. Estos son problemas de base de nuestro sistema penal. Carlos. Sí, yo en buena parte de las cosas que habéis dicho estoy conforme. Lo que pasa es que discreparía en alguna cosa esencial. Yo no creo que las penas estén para reinsertar. ¿No crees, perdona? Que las penas estén para reinsertar. Las penas están para castigar. Las penas son un castigo. La primera función de la pena, yo creo que es la función retributiva, ¿no? Es castigar y una expiación social. Es cierto que un Estado sería irracional si enviase a la gente a la cárcel o si les privase de derechos sin una finalidad razonable. Y por lo tanto, la propia racionalidad de la comunidad política o del Estado exige que el delincuente, o mejor dicho, que el reo, haga lo posible por reinsertarse y se lo ha facilitado el Estado. Y yo creo que este es el punto de partida, porque en ocasiones, al perder ese punto de referencia, yo creo que en el fondo la mayor parte de las cosas que habéis dicho son ciertas, pero porque el punto de partida no ha estado claro y porque hemos partido. Es verdad, la película a mí me ha llamado la atención, algo que me llama la atención de la película es que procede de una época de un extraordinario optimismo con la reinserción, el año 78. 77-78. Hay un extraordinario optimismo con la reinserción que, si es verdad, se empieza a recortar por razones presupuestarias, porque la crisis del petróleo hace que los estados europeos, sobre todo, decidan gastarse menos en la reinserción. Que además llevaban un camino bastante correcto, los estados nórdicos, Holanda, Bélgica, estaban haciendo cosas bastante razonables para la reinserción. Y yo creo que esa conjugación con la idea de la recuperación, la redención de penas por el trabajo, que procedía del Código Penal del 44, era una creación religiosa, es más, de un fraile. Era una creación del patronato de Nuestra Señora de la Merced, ¿no? Vamos a ver, Nuestra Señora de la Merced. Yo creo, Carlos, que de todas maneras partes de un supuesto que no es así en España. Es decir, tú dices que la función de la pena es el castigo y la esencia. Eso, es tu opinión y desde un punto de vista teórico, como profesor que eres, es así. La Constitución no dice eso. No, perdona. El artículo 25.2 dice que la función, una de las funciones... Bueno, sí, pero lo dice con precisión. Ahora no tengo aquí la Constitución. Curiosamente la única que menciona. Pero el Tribunal Supremo ha dicho... Bueno, hasta el Tribunal Supremo dirá lo que quiera, pero la Constitución dice lo que dice. Hasta el Tribunal Supremo, que ya es decir... No creo que sea, vamos a ver, no creo que sea contradictoria una cosa con la otra. Es decir, yo creo que sí, que las penas tienen que orientarse a la reinserción del delincuente, pero las penas tienen la misión de castigar al delincuente. Es que eso lo dice el Código Penal unas 600 veces. El que haga tal será castigado. El que haga tal será castigado. Será castigado. O sea, no dice será premiado. No, pero es verdad que el planteamiento, por ejemplo, cuando yo digo, tú decías lo de los años respecto del homicidio, que me parece que es un ejemplo ideal. 10 a 15 años no es poco. Es que en el fondo partíamos de la base de que las penas
se castigaban con un contenido simbólico. Los años de prisión o de privación de tal derecho tenían un contenido simbólico. Y si os fijáis, precisamente lo que se añade, de pronto, homicidio imprudente. Entonces, si se ha cometido con un vehículo de motor, privación del permiso de conducción. La prevención era algo accesorio al castigo, por decirlo así, en el propio contenido del código, lo cual además está bien. Yo no digo... Lo que pasa es que sí que es cierto en lo que estáis diciendo que es necesaria una revisión, pero es necesaria una revisión sobre unas bases relativamente claras. Por ejemplo, el tema de los delincuentes sexuales. ¿Qué hago yo con como yo vivo en Barcelona, con el violador del ensanche, por ejemplo, cuando cumple su condena y los psicólogos me están diciendo no hay remedio, va a volver a cometer el delito? Y lo comete. Porque no se reconoce en las sociedades occidentales, no se reconoce la existencia de la enfermedad mental. Ese señor tiene que estar recluido en un psiquiátrico. Claro, es el efecto de la antipsiquiatría. Claro, es que ese es el problema. Durante 20 años en España, en los delitos sexuales, no se ha aplicado prácticamente ninguna medida de seguridad o medidas de seguridad accesorias a la prisión. Pero, ¿qué le pasaría a un fiscal si en un delito sexual parte de una forma más generalizada? No digo en un caso concreto, puede ser que en un caso individual, en una capital de provincia esto se plantee, pero si de una forma relativamente frecuente pidiese una medida de seguridad de internamiento, que la interpretación pública del hecho sería la de le estamos perdonando la vida, oye, mire, le vamos a encerrar 20 años en un establecimiento psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Bueno, 15 años. Esa fue la ley que hizo Jiménez de Asúa en tiempo de la República, preventiva, que bueno, después continuó durante el franquismo. La ley de vagos y maleantes del 33, decía. La de vagos y maleantes del 33. Entonces, bueno, ahí se reprimieron conductas que son absolutamente inaceptables en nuestra mentalidad, pero efectivamente eso sí que ha producido un vacío tremendo, que además constitucionalmente yo no sabría cómo introducirlo, cómo engranarlo. Esto, sí. El violador, el caso del violador, que te dicen todos los psiquiatras, te dicen, no, este señor no tiene solución, va a salir de la cárcel y 90% de probabilidades que vuelva a cometer el delito. Hay dos tipos de violadores. Bueno, pero yo te digo... No, hombre, vamos a ver, hay el violador, que es como el violador que ha mencionado... Claro, sí, es una persona que tiene una perturbación mental, una perturbación mental grave. Y luego hay un violador que, arrastrado por otras razones, que no vamos a entrar aquí a especificar cuáles, comete un crimen. Yo creo que el violador... Como no se reconoce la existencia de la enfermedad mental, como no se reconoce... pues se mete a todos en el mismo saco. Entonces se dice que todo violador es irrecuperable. Me gustaría que precisaras, porque yo no lo acabo de entender muy bien, y a lo mejor los espectadores tampoco, ¿por qué dices que no se reconoce la enfermedad mental dentro del sistema, vamos a decir, penal español? No se reconoce en las sociedades contemporáneas. ¿En las sociedades contemporáneas no se reconoce la enfermedad mental? No se reconoce, en absoluto. No. Explícamelo un poco, porque yo ante esa afirmación me quedo un poco... Es evidente. No se reconoce la enfermedad mental, hoy no se reconoce. No se reconoce. Yo estoy de acuerdo. Los centros psiquiátricos no existen. Yo creo que esa afirmación... La enfermedad mental se reconoce. Hay que matizarlo. La enfermedad mental hoy no se reconoce. No solamente no se reconoce, sino que a muchas enfermedades mentales se les llama cordura o sanidad mental. Y a las personas sanas se las llama enfermas. Siempre vivimos en una inversión tal de los valores. La enfermedad mental no se reconoce como tal. Yo Juan Manuel, discrepo de esa afirmación. Creo que no es así. No es esa afirmación hecha de forma tan tajantemente, sobre todo ya desde el campo penal, que es al que he venido a hablar yo aquí esta tarde concretamente, ¿no? Precisamente uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos en los tribunales de justicia, y aquí estamos 4 que actuamos o hemos actuado en los tribunales de justicia, es establecer lo que ha significado la ruptura del pacto social, porque es que el derecho penal nace fundamentalmente, y yo soy antiguo, me confieso absolutamente antiguo, de un pacto social roto y que se atribuye al Estado el jus puniendi correspondiente. ¿Eso en qué se ejemplifica? En una acción que es descrita como delito, es decir, contraria a la ley, que afecta a bienes jurídicos, y ahí es donde estamos, la importancia que se dé a los bienes jurídicos en la graduación de la pena que se le puede atribuir correspondientemente, y a determinadas circunstancias de carácter, unas eximentes, otras atenuantes y otras agravantes que concurren periféricamente en el ejercicio de esa acción.
dentro de esas circunstancias, la persona del culpable, del delincuente, no es un ente abstracto, y ese ha podido ser durante mucho tiempo una figura presente en los tribunales de justicia, ¿no? Ha sido ya clasificado como un delincuente así sin más. Han venido las tendencias modernas, como decía Arturo, a considerarlo lo que debe ser una persona concretamente, con una serie de problemas con respecto a la sociedad que ha vinculado, y entonces el problema después, una vez que, y estoy de acuerdo con Carlos, que la finalidad de la pena es castigar, es decir, restablecer ese orden social para que retributivamente alguien lleve la parte en que ha infringido ese pacto social correspondientemente, hasta qué punto esa graduación es correcta o no correcta y cómo pervive a lo largo del tiempo. Y si esa persona debe ser extraída de la sociedad durante un cierto tiempo, extraída, vamos a decir, perpetuamente de la sociedad, y desde mi punto de vista, la aberración que supone el cortarle la vida como consecuencia de esa infracción. Dicho sea eso, el problema que viene a continuación es, una vez dictada sentencia firme, ¿qué hacemos con esa persona en la cárcel concretamente? Es decir, ¿lo aislamos, no lo aislamos? ¿Tiene una serie de tratamientos? ¿Buscamos la reinserción? ¿No buscamos la reinserción? Y luego, y fundamentalmente, en aquellos delincuentes en los que se pueden dar determinadas circunstancias mentales o de comportamiento, ¿qué se hace con ello? Y el problema era el que planteaba Carlos, es decir, existe algo que conviene decir a los espectadores, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que antes de cometer el delito tiene que estar definida la acción como delito, los procedimientos deben de ser legales, la ejecución de la pena es legal y no puede irse más allá de la pena correspondiente. Entonces, como planteaba Carlos, el problema es si impuesta una pena de privación de libertad puede compatibilizarse en determinadas personas que pueden seguir causando un daño social y un daño personal, determinadas medidas de seguridad, y cómo valoras eso. Y hay que decirle a los espectadores, hay que decirle a la gente que eso es extremadamente complicado desde el punto de vista técnico-jurídico, de la técnica jurídica, extraordinariamente complicado a la hora de la pericia, que es lo que nos complica en los tribunales de justicia, porque no hay dos peritos psiquiatras forenses que te diga el estado mental de una persona, y lo sabe Arturo, que está en el día a día a ese respecto concretamente, y de qué forma la progresividad o no de esa enfermedad le permite a esa persona salir o no salir a la sociedad. Todo eso es tan complicado que reducirlo a circunstancias generales resulta ciertamente muy complicado. Yo soy partidario de todo eso, estoy con Arturo. El Código Penal de la Democracia de 1995 nació bajo el principio de que era una exigencia mínima. Bueno, en este momento el Código Penal español es de exigencia máxima. Todo es delito. Hay conductas sociales que no deberían de estar en el Código Penal porque hay otras formas de represión y que están en el Código Penal. Y realmente penadas de forma gravosísimamente a esas circunstancias. Pero insisto fundamentalmente en que el concepto, que es por lo que el concepto de enfermedad mental gravita sobre todo el Eduardo, penal de siempre, y el concepto de enfermedad mental en el ámbito sexual no se reconoce. Vamos a ver. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Tú cómo consideras que es una persona a la que le gusta mantener relaciones sexuales con perros o con cabras? ¿Es un enfermo mental, sí o no? No estoy cualificado para darte esta Eduardo, sí, es un enfermo mental. Es un enfermo mental, pero nuestra sociedad no solo no reconoce que es un enfermo mental, sino que si se conecta a Internet puede encontrar millones de páginas donde puede fomentar su enfermedad mental. Zoofilia. ¿Consideras que infligir llagas, heridas y todo tipo de lesiones a una mujer para obtener placer sexual es enfermedad mental o no? Pues es que yo esa respuesta te tengo que decir, que dependerá de cada comportamiento. No, hombre, ¿cómo que dependerá? Eso es una enfermedad mental, Eduardo. O sea, eso es una enfermedad mental. Una persona que obtiene placer sexual de infligir daños severos a otra persona es un enfermo mental. Bueno, nuestra sociedad no solamente no dice que esa persona es un enfermo mental, sino que tú puedes poner la televisión por la noche, no Intereconomía, por supuesto, sino otras cadenas, y a la 1 de la mañana, le dicen a toda esa gente dónde puede encontrar lugares para obtener placer. De igual forma, aspectos terroristas resultan enaltecidos, justificados, etcétera. Hombre, ya, claro, porque, es que eso no puede ser. Haya páginas en Internet que lo justifique, no significa lo mismo. No, te estaba diciendo que la enfermedad mental, y más la derivada
de cuestiones sexuales, nuestra sociedad no solo no la reconoce, sino que la estimula. Y cuando tú estimulas, porque rompes los frenos morales y estimulas esas conductas, naturalmente luego va a haber enfermos, perturbados, que perpetren crímenes. Es lo más normal del mundo. Tenemos que dejarlo aquí, pero seguimos en un minuto. Después de la publicidad estamos de nuevo con todos ustedes. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes hablando sobre el sistema penal español, hablando especialmente sobre esos crímenes más execrables, más odiosos, que exigen o demandan un castigo más severo y en torno a los cuales existe una cierta insatisfacción popular porque se considera que no están siendo castigados como debieran. Me pedía la palabra Carlos. Sí, no, yo solo quería hacer dos pequeñas referencias. Una al tema de los principios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo respecto al principio de legalidad. Pero el principio de legalidad, que muchas veces se exhibe como un principio, que lo es, que es un principio de garantía, a mí siempre me gusta recordar, y lo recuerdo muchas veces en clase, cuál es su origen. Su origen es puramente utilitario. Es decir, cuando Feuerbach, el padre del filósofo, que al principio de nulo un crimen, nula pena sine lege, lo hace porque él piensa que la pena es prevención general, es dar miedo a los demás. Y dice, yo no doy miedo si antes no existe el delito. Quiero decir, que esto que el imaginario ha transformado en un principio humanitario, en su origen no lo es, como pasa con muchos principios. Y esto no hay que olvidarlo porque a veces el mundo post-revolución francesa juega con los dos significados de muchas de las afirmaciones que hace, y no hay que olvidarlo. Y luego una segunda cuestión, que yo creo que es importante. Nosotros estamos hablando del Código Penal y del sistema penal, y a mí me parece muy bien, y además es lo mío, pero la gente percibe el sistema penal como algo global. No sé quién de vosotros antes dijo la frase esta del delincuente entra por una puerta y sale por otra, que normalmente es un problema del proceso, es decir, es un problema del sujeto que luego se le pone en libertad provisional. Yo creo que este es un tema que también que no se puede obviar. La idea de la dureza del sistema penal pasa también por cómo construimos el proceso penal. Y por tanto, no es solo las penas con las que castigo en el Código. Por si la pena que aplico en el Código se impone después de un periodo en el que el sujeto ha estado en libertad provisional, o un periodo excesivo en el que ha estado en prisión provisional, pues en realidad el efecto que causa a la opinión pública o a la gente que se entera de esto es bastante contradictorio, y muchas veces yo creo que hay un déficit de visión integral del sistema. Esto además es bastante normal en ocasiones en la legislación. Era simplemente eso. Arturo. No, yo comentaba antes que más que un problema de endurecer las penas o de reducirlas, sería una cuestión de meditar sobre la proporcionalidad de las penas, volver a replantearse la proporcionalidad de las penas. Muchas veces decía que da la impresión, leyendo el Código Penal, de que muchas veces por el mismo surco ha pasado un legislador sembrando descripciones de delito, lo que llamamos el tipo penal, y otro sembrando las penas, y bueno, y si sale con barba San Antonio, y si no, la purísima concepción. Y aquí hay una, ya si dices, pero conductas menores se castigan mucho, conductas mayores se castigan menos, se va a prisión por cosas por las que no se debe ir, se convierte en delito conductas que serían como mucho infracciones administrativas. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla, y con urgencia, porque es que cada vez cada legislador que llega lo primero que hace es, yo he tenido un par de ocurrencias que significan en llevar al Código Penal esto y esto. Y es lo primero que te viene diciendo. Hombre, esa desproporción entre el crimen que se comete y el castigo que se recibe, pues yo creo que ha sido un mal endémico de la justicia, ¿no? Eso le sirve a Víctor Hugo para escribir Los Miserables, ¿no? Cuando Jean Valjean roba una barra de pan, ¿no? Y su vida se convierte en un rosario de aflicciones. Me temo que ese ha sido un mal endémico de
de la justicia, la incapacidad para calibrar esta... Eduardo, ¿me pedías la palabra? No, bueno, yo lo único que quería decir es que conviene también que la gente sepa que tenemos la población reclusa más importante de Europa en estos momentos. En proporción a la población absoluta de España. En números absolutos, no sé en números relativos, pero en números absolutos, una de las poblaciones reclusas más superpobladas de Europa y con graves problemas incluso de hacinamiento en cárceles donde rigen los derechos humanos como en cualquier otro sitio. Lo digo para esa idea de que aquí en España existe una lenidad con respecto a ciertos delitos, probablemente por lo que dice, ha explicado muy bien Arturo, que suscribo íntegramente, porque ingresa en prisión gente que no debería estar, que hay tratamientos de penas que no deberían de ser de privativas de libertad concretamente, que se pone el foco en determinadas conductas, vamos a decir, escandalosas sociales, mientras que quedan otras, pero que la población reclusa española es importantísima en términos cualitativos de cantidad y de delitos graves, y estamos a la cabeza de Europa, lo cual significa que el sistema funcionará mejor o peor, pero que hay mucha gente en prisión, y en segundo lugar, creo que una sociedad que contemple exclusivamente endurecer las penas, contemplar el aislamiento de sujetos de esa sociedad en prisión y que incrementa continuamente el número de presos y que necesitamos cada vez más cárceles, es una sociedad muy enferma que merece algo más que una reflexión simplemente demagógica de cuánta gente debe estar en la cárcel. Yo creo que es una sociedad de alimañas, pero desgraciadamente nos están convirtiendo en una sociedad de alimañas. 20.000 presos más que Francia. En número redondo. 20.000 presos más que Francia, que tiene prácticamente 20 millones de habitantes más que nosotros. Cuando España tuvo una de las poblaciones reclusas menores que había en Europa, concretamente en el año 78, tenía 26.000 reclusos. Y muchos de ellos estaban en fase de salir de las prisiones por el sistema de redención de penas por el trabajo de la antigua legislación franquista. España es un país que ha sufrido una convulsión social tremenda en 30 años y hemos pasado del todo a la nada y de la nada al todo sin solución de continuidad, con lo cual hasta que no serenemos el sistema, las instituciones y nos serenemos nosotros, ¿a dónde vamos? Pues desde luego en el tema de la población reclusa es tremendo. Porque eso es insostenible. Hay razones de muy diversa índole. Habría quien te dijera, bueno, pero es que España antes era un país que no recibía emigrantes y ahora pues sí lo recibe y muchos de esos emigrantes se dedican al delito. Bueno, es una razón que parcialmente puede servir, se podrían alegar otras, pero yo creo que la razón de fondo es que en la sociedad española no hay unos frenos morales previos a los frenos legales. Pero, Juan Manuel, y eso... no nos engañemos, esa es la razón de fondo. Pero, Juan Manuel, habría que preguntar cómo sociedades con graves convulsiones sociales, como la británica o la francesa, con problemas de integración de segundas y terceras generaciones, ¿no? O sociedades muy conflictivas, como la italiana, tienen un nivel de respuesta penológica, penitenciaria, mejor dicho, muy inferior al español. Nadie estudia eso, nadie se pone... Porque este es un país en el que todo el mundo denunciamos cosas, predicamos en vez de dar trigo, pero nadie hace una auditoría de qué es lo que ha dicho Arturo anteriormente. ¿Alguien ha hecho una auditoría real en términos políticos de la desproporción de penas en el Código Penal, concretamente del remiendo del Código Penal de 1995? Nadie audita los procesos penales en España. Nadie dice que tenemos una cantidad de medios dedicados a juicios de faltas, es decir, infracciones que no deberían de estar en el Código Penal, que deberían de ser de calidad administrativa, sin recurso ninguno, al que dedicamos una cantidad con arbitraje, de dinero, medios humanos y personales. Nadie audita los procesos de urgencia en España, ni las conformidades concretamente, ¿no? Pero... Y estamos hablando de darle la instrucción, la investigación de los delitos al Código Penal, al Ministerio Fiscal, sin darnos cuenta que en la mayor parte de los países la instrucción está reservada para los grandes delitos, por decirlo de alguna forma. En el resto no debería de haber. Quiero decir que se están enmascarando muchos problemas con una serie de declaraciones que yo digo claramente que son de demagogia social, sin atacar los problemas de fondo y sobre todo sin estudiar qué es lo que está pasando en el sistema penal español, que es simplemente, vamos a decir, la punta del iceberg de una sociedad y de unos comportamientos concretos y determinados. Carlos. No interesa. Es que no se hace porque no interesa. Porque en el fondo, y antes comentabas el tema de los menores, pasa igual, siempre el recurso del mundo de la política
Y yo aquí hago una crítica, porque claro, con la población penitenciaria que hay, el número de votos ya empieza a ser considerable. Posiblemente ya hay algunos votos que pueden ganar, ¿no? Y podrían pensar también la población penitenciaria. Ya se pueden conseguir diputados. Digo, se puede conseguir algo, se pueden conseguir algo allí, ¿no? Con el voto de los reclusos. Con el voto de los reclusos, ¿no? O sea que por lo menos algo les debería interesar. Pero no interesa, y no interesa porque es el recurso permanente, es decir, en cualquiera de las esferas de la política en las que nos movemos, cuando al final hay algo que salta, lo que tenemos que hacer. Yo ayer oía, sinceramente, a veces ya no estoy en la actualidad, oía a alguien, creo que era una diputada, sobre una nueva iniciativa sobre la corrupción de los políticos, no sé qué. ¿Por qué? Porque como viene una campaña electoral, en fin, lo hará con toda su buena intención esta señora diputada, no juzgo las intenciones, pero como viene una campaña electoral, entonces ahora vamos a sacar el recurso de que hay que cambiar el Código Penal para este tema. Pero esto es una parcela. Lo mismo sucede con el tráfico rodado, lo mismo sucede con el tráfico de drogas. Es un recurso permanente de demagogia. Y como es un recurso permanente de demagogia, no interesa que sea estable. Hay un interés oscuro, común, a que el tema penal no se resuelva o no tenga unos visos de solución. Y yo creo que es común a los distintos gobiernos que van pasando, a veces ni serán conscientes, pero hay un interés en que no se resuelva porque es un recurso de demagogia que siempre funciona, exaltas a la gente, siempre funciona. Mira, terminamos contigo, sí, Jorge. Hay un hecho que yo creo que es incontrovertible, que en los últimos 20 y tanto, 30 años, todas las reformas legales que se han hecho, tanto para mejorar la legislación penal o el proceso penal, la legislación civil o el proceso civil, desde mi experiencia como abogado, han ido a peor. O sea, excepto algunas cosas muy puntuales. Algunas las he vivido en primera persona como legislador. La ley de enjuiciamiento civil. Por ejemplo, se hace una ley preciosa, que es la nueva ley de enjuiciamiento civil, pero después, claro, las citaciones te citan para de aquí 3 años porque no hay material, no hay medios materiales para poder llevarla a cabo. ¿De qué sirve una ley así? Es peor, estaba mucho mejor como estaba antes. Las leyes penales, yo creo que hay muchas leyes que era absolutamente innecesario modificarlas con la aplicación del Código Penal tal y como estaba, con sentido común y con un cierto rigor. Pues no había necesidad de hacer grandes modificaciones. Entonces la experiencia que tengo es que cualquier modificación que se hace, como no hay ese estudio previo, ese análisis riguroso que debería preceder a cualquier modificación, lo que sale es un churro, literalmente. Tenemos que dejar aquí este bloque. Yo sigo insistiendo que el telón de fondo está en que los frenos morales han dejado de existir, se están disolviendo las instituciones naturales que los garantizaban, empezando por la propia familia, y el ascendente que la religión tenía sobre la sociedad, la religión como instancia que decretaba normas de conducta social unánimemente compartidas, también ha desaparecido. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que nos está pasando. Esos frenos morales han sido rotos y los frenos legales no dan abasto, no sirven, porque desde abajo se estimulan conductas que antes se consideraban moralmente reprobables, que hoy se exaltan, se aplauden y se jalean, y luego naturalmente esas conductas que se aplauden, se exaltan y se jalean, cuando llegan a una persona de naturaleza torcida, esa persona se convierte en un criminal. Vamos a hablar de un tema que a todos los españoles les preocupa y también a los espectadores de Lágrimas en la Lluvia: el tratamiento penal que reciben los crímenes perpetrados por menores. María Cárcava nos introduce en el asunto. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, más conocida como Ley de Responsabilidad Penal del Menor, ha generado controversias desde el mismo instante de su aprobación. En su corta vida, esta ley ha sufrido ya varias modificaciones que no han impedido que un amplio sector de la sociedad considere que la norma se muestra laxa en exceso a la luz de sentencias recientes que han causado grave alarma social. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor se aplica a jóvenes de entre 14 y 17 años. Su fin último es el resarcimiento de las víctimas, pero también la reeducación y la reinserción del menor que ha delinquido. Por ello, los expedientes de estos menores que han cometido un crimen desaparecen una vez que han cumplido sus penas. En arreglo al artículo 3 de la ley, los jóvenes de 12 y 13 años no son punibles penalmente, aunque sí susceptibles de ser sometidos a programas de protección, según lo dispuesto en el Código Civil.
Un punto conflictivo surge en el caso de los jóvenes que delinquen inmediatamente antes de alcanzar la mayoría de edad. Ante este supuesto, un, pongamos por caso, violador a punto de cumplir los 18 años sería internado un máximo de 8 años, mientras que el que ya los ha cumplido podría ser castigado incluso con 15 años de cárcel. El sentir popular perplejo ante ciertas atrocidades perpetradas por adolescentes exige el endurecimiento de las penas. Recordemos, por ejemplo, el 1.600.000 firmas recogidas para este fin por el padre de Marta de Castillo. Los jueces y juristas expertos, por el contrario, consideran que la ley vigente es eficaz, aunque señalan las dificultades físicas para su materialización. Surgen innumerables preguntas que a buen seguro nuestros invitados podrán ayudarnos a dilucidar. ¿Se debería rebajar la edad en la que se pueda exigir responsabilidad penal? ¿Deberían endurecerse las penas? ¿Cuáles son las luces y las sombras de esta ley que parece no satisfacer, al menos plenamente, a nadie? Arturo, habría que rebajar la edad de responsabilidad penal, habría que endurecer las penas. ¿Qué habría que hacer con este tipo de delitos perpetrados por menores de edad? Pues lo primero, volver a estudiar estadísticamente qué es lo que está pasando con la ley del menor. Porque una ley no puede ser buena o mala en razón de que en 3 o 4 casos sea discutible la solución aplicada en concreto, que además pasa por el tamiz de un juez que puede acertar o no en sus decisiones. Yo siempre que he oído críticas a la ley del menor, no soy un especialista en la ley del menor, pero siempre que he oído hablar de 3 o 4 casos, siempre los mismos 3 o 4 casos. El caso Marta del Castillo, el caso Sandra Palo, no me acuerdo si un chico con una katana que mató a sus padres en Valencia o algo así, y otro más. Siempre son 3 o 4 casos. Claro, una ley no se puede enjuiciar en razón del resultado que da en 3 o 4 casos extremos. Es verdad que a lo mejor la ley también tendría que prever los casos extremos. Volvemos a decir ahora de los menores lo que podíamos decir de los mayores. ¿Qué hacemos con el que pone una bomba y mata a 50? Bueno, pues ¿qué hacemos con el menor violador compulsivo con 15 años? ¿O qué hacemos con el menor que asesina a sueldo porque resulta que sabe que es menor y que le dan un dinero? Bueno, pues a lo mejor la ley no se lo ha planteado. Pero yo creo que antes de modificar las leyes tendríamos que someter al legislador a la carga de la prueba. Pruebe usted que la nueva ley es mejor que la antigua. Y si no, déjela. Porque allá por lo menos tenemos ciertos criterios, cierta jurisprudencia, cierta práctica, e incluso los defectos que pueda tener siempre se pueden paliar. Ahora, efectivamente, a lo mejor la medida, porque no son penas, o por lo menos no se llaman así, las medidas que se pueden adoptar contra los menores, que realmente los privan de libertad durante varios años y luego los someten a una libertad vigilada o pueden someterlos a ella, son revisables, están pensadas para personas que se piensan que son reeducables por definición y probablemente el pensamiento en sí es correcto. Entonces, yo más que una censura de bajaría la edad, subiría la edad, me atendría a un criterio mixto, no estrictamente cronológico, sino cronológico psicológico, existe discernimiento, qué tipo de delito es. Bueno, todo esto es considerable, todo esto se puede pensar, pero no cambiarlo de un día para otro porque este caso no ha funcionado según el criterio mayoritario. Ese es el miedo que la experiencia de muchos años de aplicar la ley te dice que lleva a errores más graves que los anteriores. Celebro que hayas hecho esta observación porque creo que una de las desgracias de estas sociedades saturadas de información, estas sociedades mediáticas, es que efectivamente los medios de comunicación tienen una capacidad enloquecedora para magnificar esos 3 o 4 casos deplorables, monstruosos y ciertamente luctuosos. Sí, terribles. Pero claro, los magnifican de tal manera que nos llegan a hacer creer que vivimos en una selva en donde todos los días es asesinada Marta del Castillo o Sandra Palo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, también es un tema que es muy conflictivo hablar de él.
pero que en este ámbito notamos sus consecuencias y en otros ámbitos también, que es cuál es el papel de las víctimas a la hora de considerar la reforma de las leyes. Este es un problema muy grave, ¿no? Porque en las sociedades también mediáticas, y claro, el dolor de las víctimas o de sus familiares... Es un problema muy grave, pero que ya está resuelto por la historia. Es decir... Sí, pero en nuestra época esa solución que tenía... Pero está muy bien resuelto por la historia en el sentido de que la víctima en este momento, hoy en el siglo XXI y en el XX, evidentemente debe ser para nosotros un referente moral en tanto en cuanto la insolidaridad con la víctima y con el dolor injusto que ha sufrido la víctima es una abyecta inmoralidad. Sí, pero si tenemos una obligación... Ahora bien, lo que sí se ha demostrado históricamente, y eso ya no tiene vuelta de hoja porque está ahí en la historia, es que la víctima ha sido siempre muy mal juez y muy mal legislador. Claro. Y por lo tanto eso es lo que no se puede hacer. Toda la solidaridad para con la víctima, toda la protección a la víctima, todo el afecto a la víctima, pero... la víctima no puede ser la que fije la proporcionalidad de la pena, ni la que fije la sentencia, ni la que la ejecute. No puede ser porque ya ha ocurrido históricamente. Y hubo que hacer leyes como el Código de Hammurabi, entonces, que en aquel momento parecían salvajes y que eran leyes de proporcionalidad. Ojo por ojo era una manera de decir, bueno, pero solo uno. Solo uno, claro. Solo uno. Porque la víctima era partidaria de 100 ojos por un ojo o de 100 muertes por un ojo. O sea que la víctima... Insisto, por favor, no se me malentienda. Tiene que ser acompañada, tiene que ser protegida moralmente, pero evidentemente tutelada, no puede dirigirse ni en legisladora, ni en juez, ni en ejecutora. Porque ya lo ha sido y ha fracasado. Es decir, volveríamos a la prehistoria. Sí, esto es una reflexión fundamental que es importante que nuestros espectadores asimilen, porque lo demagógico... es decir que las víctimas tienen que tener la voz, tienen que ser quienes digan cómo tienen que ser castigados esos delitos. Un poco más despacio, Jorge. Vamos a ver, yo creo que la ley del menor, con sus aciertos y con sus errores, con esos casos puntuales llamativos y escandalosos, ha sido muy positiva y se ha conseguido la reinserción de muchos niños y jóvenes delincuentes. Pues la ley también tiene que marcar un límite, 17 o 18, pues sí, 18 menos un día son 17, 18 más un día son 18. Es una injusticia, pero es que la ley es así, no puede ser de otra manera, ¿no? Y en cuanto a la reinserción de los niños, por ejemplo, hablamos de los niños soldados de 15 años, que eran impelidos a hacer la guerra, a matarse unos a otros. Y sobre esos niños la sociedad ha tenido una compasión enorme y ha tratado de reinsertarlos. Un niño que con 15 años es comprado para cometer un asesinato es una víctima. Y entonces, como tal, aunque sea brutal el crimen que cometa, hay que tratarlo. Entonces, en fin, yo creo que hay que ser muy prudente cuando se trata de menores. Que la minoría de edad tenga que estar en 18 años o en 17 o en 16, bueno, eso es discutible, pero el menor es el menor y el mayor es el mayor. Y yo creo que este es un gran acierto de la legislación española, que puede contrastar con otro tipo de legislaciones en que un niño de 15 años comete un crimen o de 13 y ese niño puede perder la esperanza de por vida, porque va a pasar de correccional en correccional, de penal en penal, el resto de su vida, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que no hay que caer en la laxitud ni en el buenismo, pero tampoco caer en el endurecimiento extremo. Es verdad que nuestro ordenamiento, y ya nuestro ordenamiento, sino la sensibilidad de nuestro tiempo, está cada vez más tendiendo a reconocer la responsabilidad y la capacidad de los menores para tomar determinadas decisiones que son graves por su naturaleza. Y que, en cambio, ese descenso en la edad en la que se reconoce la capacidad de los menores para tomar decisiones graves, pensemos, por ejemplo, el aborto, en cambio no se corresponde con la mayoría de edad penal, ¿no? Digámoslo así. Pero estoy de acuerdo con vosotros que hay que tener mucho cuidado. Y a mí, sinceramente, cuando veo a los políticos en campaña prometer que van a bajar la edad de mayoría penal o que van a endurecer las penas en los crímenes de menores, no sé qué, esto como que me da un poco de miedo, ¿no? Porque creo que es el efecto de ese cóctel
monstruoso que es, por una parte, la exacerbación mediática, ¿no?, que se hace de determinados casos, repito, luctuosos y terribles, pero aislados, casos delictivos, quiero decir, y por otro, esa utilización de las víctimas, ¿no?, ese presentar a las víctimas como si pudieran ser las víctimas los legisladores o los ejecutores de las penas. Eduardo. Sí, yo muy brevemente. Coincido absolutamente con lo que han dicho los dos, particularmente con lo que ha dicho Arturo. Conviene decir que la ley del año 2000 supuso un cambio radical de lo que era la legislación de menores en España, que viene impuesta por unas normas internacionales, las reglas de Pekín, y por sentencias del Tribunal Constitucional que más o menos habían dicho ya no se puede seguir con el sistema anterior, que es una ley de bastante amplio consenso en el año 2000 cuando se hace, redactada por expertos concretamente. Y dicho eso, yo sí quisiera hacer una pregunta conectada con lo que he dicho anteriormente. Realmente no sabemos cómo está funcionando para la generalidad de los casos y no para los casos de titulares la ley del menor. Lo que me dicen mis compañeros que están, y el fiscal tiene una función de presencia activa, tutelar, tanto en protección como en custodia, etcétera, de menores, es que está funcionando razonablemente bien. ¿Dónde están los dos grandes bloques conflictivos de la ley del menor? Dejando aparte los titulares y la posición de las víctimas, como ha dicho Arturo. Uno, y fundamental, en que es una ley del año 2000, han pasado muchas cosas en esta sociedad, han cambiado y se ha producido una evolución, se han degradado determinadas ideas, valores y circunstancias, y quizás conviniera reflexionar en ciertos extremos con respecto a la ley. Segundo, es una ley extremadamente cara en costes económicos y en costes sociales. En costes económicos porque los problemas vienen para los equipos técnicos, para los educadores, para los centros, para las infraestructuras concretamente, que es preciso que la sociedad. Y costes sociales porque estamos tratando con menores cuya finalidad es intentar, aquí ya sí absolutamente, la reeducación y la reinserción como sea. Habrá casos extremos, muñecos diabólicos, niños infernales desde el primer momento, lo que se quiera. Pero ahí la finalidad es tan grande que hay que correr riesgos con costes sociales. A este respecto me parece ciertamente importante. Como decía Arturo, flexibilidad para personalidades predelincuentes, flexibilidad para las edades en las que cometen, flexibilidad con respecto a los delitos, flexibilidad para la proyección que esos delitos puedan tener de cara a la sociedad, al ámbito familiar, enormes inversiones en educación y en prevención, concretamente en colegios, en familias, que es donde se produce en muchos casos la ruptura, en marginalidades sociales que también realmente se producen a este aspecto, y considerar en ciertos casos como natural el paso del cumplimiento de penas de menores al Código Penal, que es un sacrosantorum que no se quiere aceptar en determinadas situaciones como casos excepcionales. Pero insisto que una reflexión acerca de que la ley está bien orientada, por lo que me cuentan en general con esto, que probablemente haya que hacer una revisión no radical demagógicamente, sino en supuestos puntuales con los cambios sociales que se han producido respecto de los menores y de la sociedad en este momento, y mandar el mensaje que es una ley muy necesaria porque nos jugamos mucho en ella. Es una ley de grandes costes, y me temo que los grandes defectos de las leyes penales, procesales y en general españolas es que se hacen sin un verdadero estudio de costes económicos. La justicia es muy cara. Invertir en justicia, invertir en sanidad, es invertir en paz social, en recuperación de estratos sociales. Y eso es muy caro, y en estos tiempos de carestía hay que decirlo. Pero si se es rácano en términos de inversiones en leyes como la del menor, en formación de personas que tienen que estar ahí, de equipos técnicos y de educadores, empezamos a socavar parte de lo que va a venir a continuación, que ya es el Código Penal de mayores, de adultos. Concretamente en el programa anterior, el que podríamos llamar el programa non nato estuvo del aquí verdugo, Consuelo Madrigal, estaba estuvo la aquí fiscal, Consuelo Madrigal, que efectivamente hizo un análisis, una disección perfecta y muy además, interesante, y además nos dijo que sobre la ley del menor. La ley del menor estaba siendo bastante positiva. Sí. Pues Consuelo es una autoridad, no porque sea compañera mía, me parece que es persona sensata, moderada, y que está además en el centro de donde suceden los problemas, ¿no? No, yo aquí lo que creo en esto, no solamente en estos delitos, pero muy específicamente en el tema de los delitos de menores, creo que los medios de comunicación están rindiendo un flaco servicio a la sociedad. Claro, y creo también que este tema que hemos hablado de las víctimas, que supongo que todos más o menos
consideráis que las palabras que ha dicho Arturo son acertadas, pero creo que también están siendo muy utilizadas. Pero eso en general. Es que hablamos hablamos de los políticos, la demagogia de los políticos, siempre de los políticos. También sería bueno hablar un día un programa sobre la demagogia de los medios de comunicación. Sí. Claro, es que es una cosa... ellos son los que tienen la llave. Como sé que eres un seguidor asiduo de Lágrimas en la lluvia, te invito a que veas el programa que dedicaremos el próximo mes de diciembre a la ética periodística. Carlos. Sí, no, yo cuando antes hablé de demagogia, una aclaración, no hablo solo de los políticos, hablo de los medios de comunicación. Es decir, porque es una masa, es decir, hay intereses comunes. La venta, la salida de los medios de comunicación muchas veces es la misma salida que la de los políticos, y hay intereses comunes. A ver, yo estoy de acuerdo sustancialmente con lo que habéis dicho. Yo si algún reproche le haría y alguna necesidad de revisión haría a la ley del menor, es esa denominación que además se toma por la idea de que en Alemania es de carácter penal, de ley penal del menor. Yo creo que tenemos que asumir que la inversión de la ley penal del menor no es una inversión en justicia, es una inversión en educación. Es decir, el juez de menores, eso es algo que también lo hablamos en el programa, Nato, que tú decías, no es un juez penal, es un juez moral. Es un sustitutivo del padre que castiga. Y esto lo hemos de tener claro. Eso sí, me parece, en ese sentido, a mí me da la impresión también, por lo que he hablado con fiscales que están en menores, por personas que trabajan en este mundo, que en general, para cómo está la sociedad, que es lo que decía antes Juan Manuel, es decir, para la falta de frenos que los jóvenes se encuentran en la sociedad, cara afuera y luego cara adentro, porque claro, el educador no puede exigir al chico que está dentro lo que no se exige a nadie fuera, pero está funcionando razonablemente bien. ¿Cuáles son los dos problemas que yo diría son sustanciales? Uno, efectivamente, el adelanto. Yo creo que el adelanto es un problema, y es un problema porque la percepción social de que el joven de 17, a partir de, yo diría aproximadamente los 16 años, es una decisión de adulto, es decir, el antiguo criterio del Código Penal es un criterio socialmente, relativamente claro, y a mí me da la impresión de que casi ninguno de nosotros admitiría discusión en que un joven hoy de 16 años tiene en ese sentido la capacidad de decisión, la información, también la de formación, que podía tener hace 25 o 30 años un joven de 18. Es decir, hemos postergado la edad penal. Es verdad que está el convenio de Beijing, que está el tema de las sentencias del Constitucional. Hemos postergado la edad para un momento en el que hay una, entre comillas, madurez mayor. Madurez, quiero decir, es una madurez inmadura. Madurez, llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, más de formación si quieres, pero... Carlos, luego, yo creo que no hay una madurez mayor. Antes, los niños a los 16 años o niños trabajaban de camareros en España, hasta hace muy poco. Sí, pero cuidado. Trabajaban, eso sí que era madurez. Sí, trabajaban, pero contribuían en casa. No, y se emancipaban. Había una integración. Se casaban, formaban una había familia. Una integración social. Pero había más madurez, en ese caso, antes que ahora. ¿Qué edad era la educación, por ponerte un ejemplo, madurez. ¿Qué edad era la de la Mili? Los 18 años, que era la edad de la independencia, de la emancipación. Ya. Y yo lo que creo es que ahora mismo la vida de nuestros jóvenes es de una emancipación, he dicho madurez entre comillas, estaba mal dicho, una emancipación anterior. A esto me refería. Y segundo problema, es el tema de los casos gravísimos que sucederán y que tienen que suceder. ¿Qué hacemos? Ya. Y yo creo que estamos ante una situación muy similar a la que hablamos antes del violador, del ensancho. En el fondo, yo creo que hay que tratar una cuestión que en el derecho penal en Francia, en Alemania, está tratando, que es con el derecho penal de adultos, que es la custodia de seguridad. Es decir, crear la posibilidad de medidas, en lugar de la aplicación de las penas posteriores a los menores, crear medidas de seguridad posteriores a la medida específica del menor. Es decir, yo creo que habría que trabajar la idea de la custodia de seguridad del mismo modo que se ha trabajado en el derecho penal de adultos en Francia y en Alemania respecto a los menores. A mí se me ocurren que son dos líneas de reflexión en ese sentido, pero siempre pasando por el punto de partida esencial de que no estamos propiamente ante un juez penal, y la ley del menor permanentemente está diciendo que cualquier decisión es en interés del menor, lo dice bien claro. Bien, pues con esta reflexión de Carlos Pérez del Valle lo dejamos, con estas líneas de reflexión que nos plantea. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Este programa sí será emitido, si Dios quiere, de tal manera que nuestros espectadores puedan disfrutarlo después de esa especie de coitus interruptus que la temporada pasada les hicimos sufrir con El Verdugo. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias a todos ustedes, y en un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.
Bueno, ya sabes, querida Cárcava, que a la justicia la pintan con los ojos vendados, con una balanza en una mano y una espada en la otra. Nosotros, en nuestro programa de hoy, hemos intentado a la vez ser equilibrados y tajantes, aunque desde luego nuestros invitados han demostrado tener vista de lince, detectando los males que aquejan a nuestro sistema penal. Y es que a veces querer ser ciegos es locura. Yo creo que casi siempre es una locura, pero a veces hacerse el loco, el ciego, es simplemente imprescindible para sobrevivir, Prada. Pues sí, también tienes toda la razón. En fin, tras este apasionante y controvertido debate, los espectadores de Lágrimas en la lluvia tendrán ocasión de asistir a otro la semana próxima que a buen seguro no los defraudará. Hablaremos sobre los llamados intelectuales, sobre su compromiso con la sociedad, sobre sus peligrosas e inquietantes conexiones con el poder político. Y analizaremos su actuación polémica y su activismo político en la España reciente. Ilustraremos nuestro coloquio con Remando al viento, una esmeradísima película de Gonzalo Suárez que narra la tempestuosa peripecia vital de algunos de los más célebres representantes del romanticismo inglés, los poetas Lord Byron y Percy Bysshe Shelley, y la mujer de este último, Mary Shelley, creadora de Frankenstein. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.